Vos, Agostinelli, tenés título en serio, ¿no? Yo soy de la UBA, igual que él. Callate, por favor. Nos hacen reír. Sí, soy licenciado en Economía de la UBA, hice 2 maestrías, una en Economía Política O sea, y otra en tenés MBA. dos títulos, ¿no? Y ahora estoy Como- doctorado. Pero Ahora los estoy- podés traer, los títulos son Sí, genuinos. claro, como quieras. Sí, lo tuvo que hacer en el rectorado, todo, igual que todo. Bueno, me decís, ¿la Argentina está caro o barato en dólares, Agostinelli? Siempre depende contra qué lo compares. A ver, Contra el dólar. no, a nivel internacional está mucho más caro que en diciembre del año pasado. Sí. Está claro, nos encarecimos ¿por qué? Porque tuvimos un nivel de inflación mucho más alto que la variación del tipo de cambio. Inflación en dólares tenemos. Claro, entonces tenemos una inflación en dólares. Entonces, si uno lo compara contra diciembre, claramente estamos más caros. Ahora, en el mundo hay de todo, digamos, con respecto a los países, de dónde más caro, dónde más barato. Sí. El Salvador es otro país dolarizado, yo justo vengo de ahí. Estuve en El Salvador haciendo contenido, información económica sobre lo que está pasando ahí, y pasa un poco lo mismo que nos contaba acá la señora que viene de Ecuador. Sí, está caro. En el cual, claro, cuando vos dolarizás, lo que ocurre es que generalmente cuando haces la conversión del tipo de la moneda anterior que tenías, en el caso de El Salvador es el colón, en el caso de Ecuador es el sucre, cuando pasás a dólares los precios aumentan. Sí. Ojo, este proceso también se dio en el proceso en el euro, en la zona del euro. Entonces ahí se da un salto de precios. Pero después la inercia inflacionaria por lo general tiende a bajar cuando vos dolarizás. O sea, eso hay que decirlo. Pero el problema es que el nivel de precios termina siendo muy alto, amén de que aparte los países no logran industrializarse, el problema de la dolarización, ¿no? Que terminás estancándote y no podés desarrollar... Pero lo ¿por que- qué la gente en la Argentina ya no se habla más de dolarización? Perdón, escuché mal. ¿Por qué en la Argentina no se habla más de dolarización? Bueno, a mí me Porque es parece inviable. primero que es inviable, ahí Milei hace una extracción de datos arbitraria cuando dice, bueno, todos nos decían que se iba a 5.000 pesos cada dólar. Claro, lo que está haciendo ahí es decir en el contexto en el cual vos quieras dolarizar. Sí. O sea, siempre vas a tener la posibilidad de dolarizar. El tema es el tipo de cambio de conversión. O sea, ¿a qué tipo de cambio lográs dolarizar? Hoy en día en Argentina ese tipo de cambio te daría muy alto, con lo cual claramente no es conveniente dolarizar. Él lo que piensa es que lo que va a ocurrir es que va a haber una inyección de dólares y que eso va a provocar que la economía se dolarice per se. Vamos a decirlo en términos bien concretos. Dolarización, en realidad, vos vas a tener cuando en el supermercado puedas comprar con dólares y Vamos. te cobren el sueldo y puedas pagar impuestos con dólares. Ahí ya se daría una dolarización. Agostinelli, ya que vos sos economista, ¿me haces una foto económica de este momento? Es Sí. un momento de dólar bajo, es un momento que vamos a abrir el cepo. ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos parados? Sí, es un momento de dólar estable, de dólar bajo, hay relativamente una calma en el sector financiero, la inflación está a la baja, posiblemente el dato que tengamos sea todavía que perfore el 4%, lo cual es un dato positivo en términos de inflación, sabemos que es a costa de una recesión muy grande. El dato que se conoce hoy a las 4 de la tarde, que me parece fundamental, Pobreza. es el dato de pobreza, que tenemos que recordar, sobre todo porque se habló mucho de números y a veces quizás uno se pierde con los números, pero el último dato oficial del INDEC fue 41,7% en el cierre de Alberto Fernández. O sea que si hoy se llega a anunciar algo cercano al 50%, estamos hablando de un aumento de la pobreza superior del de Alberto Fernández y Macri juntos en solamente un semestre. Sí. Con lo cual eso es la situación más ¿Y cuál angustiante. estimás que va a ser el dato de pobreza? ¿50%? Yo creo que va a girar en torno a eso. Sí, hoy en un diario conocido decían incluso un poco más, decían el 55%. Pero yo ¿Y creo eso que cómo se traduce? También es un dato, es un número. no, eso se traduce en que claramente hay gente que no llega a esa canasta. Recordemos que en Argentina la medición de la pobreza es unidimensional, o sea, se mide en función de los ingresos. Sí. Si vos llegás a un nivel de ingresos, no sos pobre. Si vos no llegás, sos pobre. Si llegás, ya no sos pobre. Eso lo que nos habla es que Argentina ya venía de una economía muy deteriorada, que evidentemente había una gran porción de la población que estaba muy cerca de caer en la pobreza Sí. y que con estas medidas Ya cayó. recesivas lo tiró para abajo. Y cuánto ahora falta ya para cayó que- en la pobreza. ¿Cuánto falta para que se estabilice esto? Porque sigue cayendo, la inflación sigue bajando, pero la desocupación sigue subiendo, la falta de consumo sigue subiendo. ¿Cuánto tiempo más crees que falta para esto? Yo creo que estamos encontrando hay parte de lo que dice Milei, por lo general da discursos falaces, los datos que toma son muy endebles, de hecho yo en mis redes sociales me la paso todo el tiempo analizando los datos de él. Pero lo que quiero decir es, hay un dato que sí es cierto, que hay algunos signos, indicadores que nos hablan de cierto rebote, no en B como nos había prometido, no en B corta, o sea, la caída sí fue cierta, lo que es que el levante no, pero se está dando un aumento en serrucho muy tenue, ¿no? Él festeja, por ejemplo, el dato de julio
con respecto a la actividad económica subió un 1,7%. Es un dato muy tenue comparado con la caída que venimos trayendo y más aún teniendo en cuenta que ese crecimiento es por actividades que no tienen que ver, por ejemplo, con la industria. ¿Es cierto que hubo un freno en la construcción? Sí, en la sí, caída de la no. construcción? El freno en la construcción es evidente, sobre todo por la cuestión de La lo que obra tiene que ver pública. la obra pública. O sea, al frenar la obra pública vos arrastrás... No, digo, perdón, un freno en la caída, decía yo. Sí, en la caída sí. De hecho, el último dato Ajá. da una caída menor, pero en realidad porque veníamos de una caída desastrosa. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar estadísticamente? Y me parece que es lo que va a empezar a mostrar Milei. Claro, a medida que empiece el nuevo año, lo que va a pasar es que vos te comparás con este año desastroso. Por eso, lo Entonces, rellenamos. lo que va a ocurrir es que, por eso hay consenso entre los economistas que el año que viene se crece, pero se crece de este piso, Desde el suelo. desde el suelo. Entonces, pero en el global, que se supone que lo votamos Pero, para que no pero el mejore la presupuesto situación. dice que va a crecer el 5. Bueno, él dice que va a crecer el 5. Este año caemos al 6. Agostinelli tiene sustento el dato de la IPR. No, es totalmente, no tiene ningún sustento. Él lo que toma es una inflación diaria y Vos la no sos extrapola. comunista, ¿no? ¿Cómo? Vos no sos comunista, ¿no? No. Seguro, Bueno, para ¿no? Milei capaz que sí. Pues no sí, sé. ¿Me seguro. podés dar tus antecedentes? Vamos a checarlo. No, Me huele a digo- comunista este. Pero digo, la inflación diaria vos no la podés extrapolar en forma anual cuando tuviste en ese mes un 118% de devaluación. O sea, siempre tenés un salto inflacionario cuando devaluás, lo extrapolan, lo llevan a todo el año. Es como, a ver, en la jerga futbolística, como si te meten un gol al primer minuto de partido y decís que perdiste el ¿Quién partido me 90 puede dar referencia a que vos no sos comunista? No soy comunista. No. Pero tu palabra no me vale. Necesito a alguien que me... Tenés bueno. padre, madre que no Pero pueden... igual Para hoy- mí- Donde hoy estudié. Para mí va a ser ministro de Economía de Sri Lanka. Tinelli, ¿cuándo empezamos a ser más pobres que nunca? No, bueno, Argentina tiene picos de pobreza, digamos. En lo que es la crisis del 2001, según CEDLAS, estaba rondando el 60% de pobreza. Después eso se achicó durante todo el kirchnerismo. Después se dejó de medir sobre el cierre del kirchnerismo en los últimos años, como bien marcaban. Y ahora lo que tenemos es de Macri, Alberto Fernández, un aumento de la pobreza, más o menos en una cuantía similar. Y ahora, si se confirman estos datos, el doble, digamos, o sea, los dos juntos no estarían o generaron menos pobreza que lo que genera Milei en solo 6 meses. Pero durante la primera etapa del kirchnerismo y casi todo el cierre del kirchnerismo hubo una baja de la pobreza. Después, los libertarios se lo pueden atribuir a otras cuestiones, pero digo, los datos nos muestran eso, medidos incluso por organismos O sea, el internacionales. último periodo de crecimiento fue Néstor Kirchner. No, crecimiento económico tenés también durante el gobierno de Cristina Kirchner, lo que pasa es que lógicamente vos tenías un proceso de salarios altos, lo cual en los últimos 2 años tuviste muchas más dificultades para seguir achicando la pobreza. Y Guido, No ¿vos querían qué la decís? ¿La motosierra motosierra terminar con pasa todo. por acá también? ¿Tiene que Para ver? complementar un poco, los estudios se dividen en la correlación que hay con la pobreza y también con la desigualdad. Por ende, en sociedades en las cuales vos tenés alto nivel de pobreza, por ejemplo, países de la ex-URSS, donde tenés gran cantidad de pobreza, no había tanta delincuencia. Lo que sí hay delincuencia es cuando uno ve ese desnivel económico. Por eso Latinoamérica es un poco el foco de la delincuencia. O sea, cuando uno ve que el otro tiene mucho Claro. y vos realmente El tenés muy desnivel, poco. Eso claro. genera una expectativa. Y aparte también hay una cuestión cultural, ¿no? Obviamente también en los países de Occidente, cuando hay desigualdad hay una propensión mayor a delinquir. Lo que está claro es que la pobreza nos va a dar el dato, hay que tener en cuenta que partimos del 41,7, o sea, el último dato de Alberto Fernández de Sí. pobreza Diciembre. index es Mismo. 41,7. ¿Es diciembre? Sí. Es diciembre. Se claro. toma cada 6 meses, ¿no? Claro, exacto. Semestral. Entonces, El ¿qué es lo que hay que último tener en cuenta? 41,7. O sea que en 6 meses vamos a tener 10% de aumento de pobreza. Más. Con este- No, o no, Guido. favor. Sí, ¿Qué, sí. ¿Cuánto juega la economía acá? No, Contando la el economía papel. me parece que es el factor clave, es el disparador. Vos ves más gente en la calle. No, y los registros de Capital Federal hablan de un aumento del doble de personas viviendo en la calle con respecto al año pasado. O sea que estamos hablando de un aumento importante de la gente que vive en la calle. Coincido en que uno se puede tentar a pensar en las soluciones de corto plazo, pero hay que pensar las dos cosas, ¿no? Corto Claro. plazo y largo plazo. O sea, si solamente queremos mano dura, lo más probable es que traslades el delito, porque tampoco puedes hacerlo en todo el país de conjunto. Siempre va a haber un lugar donde va a estar más descuidado y ahí se va a trasladar el delito. El que está dispuesto a delinquir va a ir a un lugar y si ve que hay seguridad va a ir a otro lugar. Pero en Claro. definitiva va a terminar cometiendo el delito. Hoy no va a Realidad. venir solamente el dato de pobreza, sino el dato de indigencia. O sea, quienes no llegan a la canasta básica alimentaria. O sea, quienes no llegan a alimentarse. Ese dato va a ser muy importante y entiendo que aumentaría más que la pobreza. Ahora, Más que la pobreza, Sí. la En términos indigencia. proporcionales, claro. Sí. Bueno, Perdón, quería y agregarte bueno, algo más sí, porque yo estuve dale, hace dale, 2 semanas sí. en El Salvador, así que ¿Y? justo estuve recorriendo allá y buenísimo, hablando con la contanos. gente. Y desde ya, lo que se dan también, ellos tienen un régimen de excepción. Entonces también lo que ocurre es que mucha gente Claro. inocente, porque tiene el poder la policía de Exacto. apresarlo, tuvo el caso que me junté con un economista para charlar allá sobre la economía, que dicho sea de paso, pasó del 22 al 27%, o sea que el tema económico pobreza la aumenta. No.
Lo que tengo es que justo un conocido de él le había pasado, que lo habían apresado injustamente, y después no se puede ni siquiera comunicar por Bueno, teléfono mirá, para saber qué es lo que ¿Pudo pasa. salir Guido, después? Claro, ¿no? Después salió después de varios meses y lo había Dios. declarado inocente. Es muy Otro dato que complicado. se sabe poco, Sí. ellos miden por homicidio cada 100.000 habitantes. ¿Cómo? En el año 2015 estaban 103. Cuando asume Bukele, en el año 2019, estaban 36. Sí. O sea que ya venía con un descenso de los homicidios Claro. de El Salvador previo a Bukele. Lo que pasa es que después Bukele, lógicamente, lo reafirmó y está en 2,4. Ha hecho un régimen de temor y como Pero bien no decían, es distinto es allá un por el dictador. tema de las maras y... Claro, claro, lo que ellos, bueno, que ahí hay mucho debate interno Claro. dentro de El Salvador porque en realidad todo indica que hay un acuerdo entre estas pandillas con el gobierno para irse al exterior o para conseguir puestos en el Estado, pero lo raro es que si hubiese sido tan dura la Sí. política que tuvieron con ellos, hubiese habido tiroteos, muertos, no hay. Claro. No hay registro prácticamente de tiroteos y de muertos en El Salvador para apresar a... Pero acá la economía, digo, ¿cómo influye también en el tema de delincuencia? ¿Podemos hacer alguna de las cosas que decía, por ejemplo, Néstor, de cómo cambiar, hacer que los chicos estén en la escuela, que coman todos los días, que sus papás tengan trabajo? Digo, a mí me cuesta entender que con más del 50% y un gran alto porcentaje de indigentes, sin más del 50% de pobres y un alto porcentaje de indigentes, esto lo podamos hacer en breve. En breve no. No, por eso son importantes las políticas que apuntan al rol del Estado para contener a la población que está más vulnerable, que no son cuestiones que cambian de un año para el otro. Por eso siempre decimos que cuando se da esta destrucción, este retiro del Estado, que parece algo sencillo, parece un juego ideológico de Milei nada más, después para reconstruirlo vamos a estar muchísimo tiempo. Ya nos pasó en el 2001, ¿no? O sea, uno ve lo que fue la época kirchnerista, en realidad tampoco se estaba bien al inicio, sino que fue... después de un largo proceso se logró bajar la desocupación, se logró bajar la pobreza, pero esos son procesos que tardan mucho tiempo, por ende la destrucción, y lo que hay que tener en cuenta es que no hay modelo en el mundo donde se retire el Estado y te vaya mejor como país. Eso es mentira, eso que nos repite Milei constantemente, es totalmente No falso. es así.